El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, podría estar a punto de presentar su dimisión en las próximas horas. Así lo han ido filtrando fuentes muy cercanas al presidente, fuentes de Moncloa, lo cual abriría un escenario muy incierto tanto a nivel interno en el Partido Socialista como a nivel estatal, a nivel de la política española, con la dimisión del presidente. En este vídeo vamos a analizar qué ha ocurrido desde el miércoles hasta ahora, esos 5 días que se dio el presidente para reflexionar cuáles han podido ser las causas de esta posible dimisión y qué escenarios se abren de cara a futuro. Hola a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues vaya noticia y vaya semana que hemos tenido y lo que está por venir, que es lo más gordo. Voy a intentar este vídeo hacer las cosas bien, separar un poco lo que es la información que yo tengo, lo que me ha llegado de mi opinión y lo que tiene que ver en concreto con Pedro Sánchez, de lo que tiene que ver en general con el PSOE y España. Vamos a ir paso por paso, primero un poco en antecedentes, sin aburrir mucho, pues la mayoría ya lo sabréis. Sobre el mes de febrero varios medios, en especial dos digitales, The Objective y El Confidencial, sacaron información sobre unos casos de corrupción que afectaban al Partido Socialista, lo que empezó siendo el caso Coldo. Luego involucraron a varios ministros por las mascarillas, varios presidentes de comunidades autónomas, personas muy importantes en el Partido Socialista. Y luego también las mismas personas implicadas en esta trama tenían relación, básicamente a través del PSOE, con otras tramas de corrupción. En una de esas tramas de corrupción, pues llegó a tocar a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, que una cosa que ya se sabía, pero no es un delito, al menos hasta ahí, era que, bueno, que muchas la habían contratado en diferentes sitios por ser la mujer de, puesto que había muchas personas con muchas mejores capacidades que ella ni siquiera cumplía un mínimo y estaba en puestos que la única explicación era que era mujer de. Pero bueno, esto hasta ahí no era ilegal, dado que no era público, pero lo que sacó esta información es que precisamente estaba en esos sitios porque había facilitado de diferentes formas contratos entre empresas y el gobierno de España en sus diferentes ministerios, valiéndose de su posición de ser mujer de Pedro Sánchez y de cosas que diferentes personas se deberían de haber de abstener y no lo hicieron. Esto es un poco los antecedentes. El miércoles, antes de que grabe este vídeo, a finales de abril, una organización, Manos Limpias, que la recordaréis seguramente por todo el proceso de Urdangarín, que acabó condenado, había presentado una querella. Esta organización, bueno, hay que hablar de ella, puesto que posteriormente de lo que ocurrió con Urdangarín, pese a que lo que denunciaba era cierto en aquel caso y en este también, porque realmente ahora hablaremos, lo que ha hecho es trasladar lo que dicen los medios a la justicia, era una organización que hay que tener cuidado porque lo que también se demostró es que esa organización pedía dinero a cambio de no personarse en ciertas causas o de retirar ciertas denuncias. Por lo tanto, lo que buscaba no era el bien común en la justicia, sino sacar un beneficio propio. Entonces, cuidado con esta. La querella que había presentado, pues era, y no lo digo yo, lo dice gente que sabe bastante, era no la mejor que podían haber presentado, digamos. Partía de unos hechos ciertos, de una investigación periodística muy buena y que habían hecho diferentes medios, en especial esos dos que ya he citado, pero estaba jurídicamente estructurada de forma un poco débil. Entonces, se esperaba una reacción por parte de tanto el Partido Socialista como Pedro Sánchez, pero la sorpresa llegó cuando esa misma tarde, esta denuncia se conoce por la mañana, esa misma tarde Pedro Sánchez publica una carta dirigida a la ciudadanía, que ahora hablaremos de ella y de lo que hay detrás, donde decía básicamente que se daba 5 días para decidir si seguía o no siendo presidente del gobierno. ¡Wow! Nos pilló a todos por absolutamente por sorpresa. Creo que a todos, y cuando digo a todos es absolutamente a todos, incluso a su círculo más íntimo. Ahora vamos a ver, porque a partir de ahí pues hubo muchas teorías. Yo preferí no hacer un vídeo, ya sabéis que, bueno, en las diferentes redes sociales sí que hablo, de mi opinión más, digamos, no tan sólida, ¿no? Lo que voy pensando en ese momento, especialmente en Twitter, y muchas veces mi opinión va cambiando
Cuando hago un vídeo es un poco más estructurado y con cosas más que las he intentado contrastar, al margen de que pueda dar mi opinión junto con esa información. El caso es que se especuló muchísimo, yo pensaba, estaba convencido, y sigo en parte, y ahora os diré por qué, de que no había ninguna razón con lo que sabíamos, con lo que sabemos ahora, para que Pedro Sánchez pudiera dimitir. No entendía en absoluto por qué esa querella, que seguramente no llega a nada, no llega a nada esa querella, otra cosa es lo que pueda haber con su mujer y otros procesos que se puedan abrir por el mismo tema, ¿eh? Quiero separar esto. Ha habido también información de que porque ahora Manos Limpias presenta esa querella, luego no llega nada, ya no se puede denunciar. Falso, completamente falso. Como decía, pues yo no entendía por qué por esa querella podía dimitir el presidente del gobierno, no le veía ningún sentido. El caso es que esto pasó el miércoles, el jueves a mí me llega información de, no directamente, pero de gente que está con gente muy cercana a Pedro Sánchez, de que desde la Moncloa estaban filtrando y filtrando a muchas personas, que efectivamente Pedro Sánchez el miércoles iba a dimitir. Y realmente no dimitió ese día porque consiguieron convencerle de que les diese un periodo de tiempo para diferentes cosas que ahora voy a hablar de ellas. Una de ellas podía ser simplemente para intentar tener margen de convencerle de que no dimitiese. Actualmente no es algo nuevo, el Partido Socialista está todo en torno a una persona y para lo bueno y para lo malo el Partido Socialista es ahora Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez dimite, ahora hablaremos de ello, pero todo lo que se abre es un escenario absolutamente inédito y no hay continuidad del PSOE, y yo diría que es muy difícil continuidad del gobierno de coalición con todos los partidos si no es con Pedro Sánchez. Entonces le pidieron tiempo, una parte para, yo creo, intentar convencerle, pero en el caso de que no pudieran convencerle, ese tiempo también era necesario por dos motivos. El primero, por crear un relato, por crear, y esto va en torno a todo lo que hemos visto estos días, creo que les ha salido mal. Querían, porque aquí se une la parte de convencerle y crear un relato. Querían crear un relato en torno a que era el presidente de la historia de España que más acoso había sufrido, que era un ataque de la ultraderecha que era en este caso los jueces, los periodistas, en concreto estos dos medios de Objective y el Confidencial, y por supuesto la oposición, eran fascismo, eran ultraderecha, hablaban abiertamente muchos de fascistas, que era inaguantable, que ningún presidente del gobierno había soportado una presión mayor y que por eso dimitía. Querían crear un relato que pudiera facilitar. Y por otra parte, querían tener lo que sea de tiempo, desde luego no el necesario ni de lejos, pero mejor que de imprevisto, para poder prepararse para esos días de forma posterior a Sánchez. Y aquí se juntan dos cosas. Uno, el gobierno. Dos, el Partido Socialista, que son cosas diferentes, aunque lleven años que parezca que muchos quieren mezclarlo. Según decía esta información, y según esto sí que lo han publicado diferentes medios, si Pedro Sánchez dimite, también dejaría la Secretaría General del partido. Entonces, eso, querían crear ese relato antes de que tomase o anunciase la decisión. Esto no es incompatible con el hecho de que mientras, en esos días, querían aprovechar para convencerle, pues lo que es cierto es que nadie, absolutamente nadie de mínima relevancia en el PSOE quiere que Sánchez dimita, porque todos sus puestos dependen de él, ahora lo vamos a ver. Querían aprovechar ese tiempo para convencerle. Lo que me sigue llegando a día de hoy, domingo, es que al menos hasta ahora la decisión sigue siendo la misma, que el lunes presentará la dimisión. Como digo, hasta que no la anuncie, solo él realmente sabe lo que va a hacer y quizá Begoña Gómez. Dentro de todo esto también me decían, porque es lo que yo no entendía nada, no hay ninguna explicación. Y realmente hay muchas teorías, muchas de ellas creo que, lo siento, son absolutamente falsas. Ha hablado mucho de Pegasus, creo que es algo muy fácil de decir, que si tiene información muy comprometida, que si tal. Creo que hay dos teorías. Una, un poco más lógica política, que haya cosas que él sabe y nosotros no sabemos, especialmente que le afectan a él o a su mujer, de los procesos judiciales que va a seguir esa causa. Recordemos que el caso Koldo estalló en febrero, finales de enero,
El Partido Socialista y los ministros lo sabían desde noviembre. De hecho, Koldo empezó a hacer llamadas absurdas porque ellos sabían que les tenían pinchado el teléfono y empezó a dar información absurda solo para confundir, a la policía. Por lo tanto, que él sepa algo que nosotros no sepamos, puede ser. Esto es pura teoría, que no es que me haya llegado nada de información. Y esto, pues a lo mejor. Luego hay otras que lo vinculan con el Pegasus, que no sé qué. Mira, el Pegasus, si existe, no lo puede saber nadie, porque eso lo sabría que lo controla Israel y no se lo... Que si se lo han contado a fuentes del ejército y el ejército se lo han contado a ellos, no. Mira, lo que tiene que ver con Pegasus, que yo no digo que no pueda haber cosas, pero son teorías sin fundamento alguno. Entonces, quien esté hablando de Pegasus como algo que él sabe, no como algo que inquiere que puede ser, que él sabe, está mintiendo. Entonces, Pegasus no puede ser. Y luego está otra opción, y a mí me la han contado, y por mucho que no sea mucho de lógica política, puede ser la más con más fuerza. Y es que simplemente Begoña le ha dicho que su mujer, que ya no aguanta más, estaba creando problemas verdaderamente gordos, no una discusión sin más, sino problemas de matrimonio y problemas en la familia, y que esto pueda ser un motivo real para que Pedro Sánchez presente su dimisión y deje de ser presidente del gobierno, porque personalmente no le es rentable, y que tome otra salida, otra carrera o lo que sea. Dentro de las posibles salidas, la que, por vincularlo un poco más con la lógica política, una cosa que dijo, no, perdonadme porque no sé exactamente qué cargo tiene, a lo mejor lo digo mal, pero es como la presidenta de OK Diario, Pilar Rodríguez Los Santos, una teoría que dio y muy válida, la dio en febrero, era que Pedro Sánchez dimitiría en verano, ojo, porque los tiempos más o menos pueden coincidir, ahora vamos a verlos, porque quería optar a un puesto importante en la Unión Europea, y este puesto sería el presidente del Consejo. Y esta teoría tenía bastante fundamento. Es verdad que muchos no veíamos que Pedro Sánchez dejase el poder en España porque no sé, por diferentes casos, cuestiones que no voy a entrar, yo no le veía, pero tenía sentido esta teoría. Ganaba 5 veces más, como decía la propia Pilar, sería el español que más lejos habría llegado en un cargo internacional en toda la historia, tendría un poder enorme, y para él personalmente y de forma egocéntrica le dejaría muy alto su carrera política y el qué dirán de mí. Eso que lo de Maxim Huerta, de qué dirán de mí, pues sería una forma de salir del gobierno de España muy buena y labrarse una importante carrera, quizá más tranquila, y que le dejase un perfil alto, ¿no? Eso que tanto le importa a él. Entonces tenía sentido. El problema, que a lo mejor iba a intentarlo, dimitir del gobierno de España y tener de forma posterior un cargo en la Unión Europea, y esta teoría aún podría ser válida, pero lo hablé con la propia Pilar y creo que estaba de acuerdo con esto. Le ha salido mal lo que ha pasado en todos estos días. ¿Por qué? Porque desde que presenta la carta, los medios extranjeros, internacionales y todo lo que tiene que ver con la Unión Europea, lo que han transmitido es, uno, The Economist creo que era, no lo sé, le llamaba directamente Drama King, y el resto pues ha dicho lo que es la verdad, que el presidente del gobierno de España se está pensando dimitir por un caso de corrupción que afecta a su mujer y a su gobierno. Entonces salir con ese titular, que no era el que él quería, de el presidente de España dimite por los ataques a su persona, salir con ese titular que ha calado en absolutamente todos los medios internacionales, incluso los más progresistas, más cercanos a él, que en muchas ocasiones le han defendido. Esta vez no, todos, unísono, ninguno apoyaba su relato, todos decían lo que es la verdad, que es que se pensaba dimitir por un caso de corrupción que afecta a su mujer y a su gobierno. Entonces esto dificulta mucho esa salida. Como digo, se dieron le lograron sacar un periodo de 5 días que podía valer para convencerle, aún están a tiempo, hasta que no lo anuncie yo creo que le pueden convencer, pero de momento sería que se va, y también para rearmar un poco el futuro del Partido Socialista, el futuro del gobierno de España. En la parte de convencerle, vamos a cerrar esto, organizaron
Y ahí fue cuando también me di cuenta de que algo pasaba. Organizaron de forma muy mala, con muy poca asistencia, una manifestación en apoyo al presidente, cambiaron el comité federal para que iban a aprobar las listas de las elecciones europeas, quitaron eso del tema y fue simplemente monotema, apoyar a Pedro Sánchez, hasta Paje apoyándole, y pretendían que hubiera una movilización enorme en las calles. Sí que es verdad que han conseguido algo muy importante y es que todo el espacio de Podemos, Sumar, etcétera, incluso Esquerra Republicana en plenas elecciones de Cataluña, apoya a Pedro Sánchez, y les va a solver, pero bueno, lo hablaremos en otro momento. Pero creo, y no estoy seguro de lo que esperaban, de lo que es éxito y de lo que no, creo que no les ha salido, la movilización no ha alcanzado las cuotas que ellos pensaban. Se habla en torno a la propia delegación de gobierno, que es controlada por el Partido Socialista, y que suele inflar las cifras, habla de 10.000. Con la manifestación solo en Madrid contra la amnistía, la primera de ellas se llegó al 1.000.000 de personas en Madrid y había personas en todas las capitales de provincias. Pudo haber 2 millones casi en España manifestándose en un mismo momento. Comparado eso con 10.000, creo que no ni convence a Sánchez ni ayuda a crear el relato. Otra parte de este relato de la que os hablo es una parte realmente peligrosa, triste y que, ojo, dimita o no, no desaparece. Va a estar ahí y forma parte del plan del PSOE. Este relato pasaba por decir que había un enemigo, que era la ultraderecha, y muchos ya se aventuran a llamarles fascistas, y este ya no era solo por supuesto también, pero no solo la habitual oposición, todo lo que no sea la coalición de gobierno de Pedro Sánchez es ultraderecha y fascismo, sino que esta vez iban también a por los jueces, no solo el juez que había admitido investigar, que no era ni siquiera imputar, sino investigar los hechos de Begoña Gómez, sino todos aquellos jueces que habían estado implicados en casos de investigar al PSOE, investigar otros casos de corrupción que afectan a sus aliados, socios, y especialmente a los independentistas catalanes. Han dado nombres concretos de jueces que para ellos son fascistas. Y todo el aparato mediático del Partido Socialista han filtrado que tienen que cambiar la ley orgánica del Poder Judicial, de ella sí, el Consejo General del Poder Judicial, elegirlo fuera de la Constitución, y elegirlo ellos, los que ellos quieran. Entonces, el relato, y esto no va a cambiar, dimita o no Sánchez, ahora vamos a verlo, ya va contra los jueces. La otra parte del relato, además de la oposición, va contra los periodistas. Desde muchos entornos cercanos al Partido Socialista, al gobierno, Más Madrid y Sumar lo hablan ya abiertamente, han propuesto hacer una ley para, además lo han detallado algunos bastante, unos dicen directamente silenciar, censurar a los medios no afines al PSOE, a los medios que le critiquen. Por supuesto, ellos hablan de a los que publiquen bulos y desinformación, y esto que lo decide el Partido Socialista, pero otros han concretado un poco más y es quitar la financiación a los medios que publiquen bulos. Claro, ¿quién publica bulos? Los que van contra el Partido Socialista, por supuesto, ninguno que les apoye por mucho que mientan. Y ellos mismos lo han dicho, los medios, y en esto llevan razón, al menos generalizando, ningún medio, pero ninguno, empezando por El País, el primero, y todo el grupo Prisa, se sostienen debido a las subvenciones del gobierno. Sin más, entonces si se lo quitas, no son sostenibles, o al menos es muy difícil que sean sostenibles y con el mismo impacto de forma autónoma. Entonces, si quitas ese dinero, se lo das a los afines y haces que la prensa crítica cierre, pues ese es su plan y ya lo han dicho. ¿Qué puede pasar en los próximos días? Vamos a ir por partes. Primero, como digo, hasta que Pedro Sánchez no diga dimito, yo no aseguro 100% que Pedro Sánchez vaya a dimitir. Sí que digo que la información que a mí me ha ido llegando desde muchos sitios, y creo que bastante fiable, es que seguro el miércoles iba a dimitir y que hoy por hoy, prácticamente hasta la última hora, la decisión no ha cambiado. Pero como digo, hasta que no lo diga él, dimito,
todo puede pasar. Hay dos personas, una que lo sabe que es él y probablemente Begoña Gómez, su mujer. Hasta entonces todo puede pasar. ¿Pero qué pasa? Puede haber una alternativa que algunos hablan y puede ser que sería que no dimita y que presente una moción de confianza. Entonces, sería como una nueva investidura donde él se presenta y los partidos tendrían que votar si la apoyan o no. Si la pierde, sería como si dimitiese. Habría 2 meses para elegir un presidente del gobierno nuevo con la misma composición de las cámaras, es decir, con los mismos diputados, las mismas sumas de Podemos, de Sumar, del PSOE, exactamente igual que ahora, y tendrían 2 meses para elegir un nuevo presidente. Ahora vamos a entrar un poco más. Si en esos 2 meses no lo consiguen, esto es igual, tanto si pierde la moción de censura, perdón, no sé lo que he dicho antes, la moción de confianza sería, como si presenta la dimisión, ¿vale? Entonces eso se abriría un periodo de 2 meses para elegir un nuevo presidente, que ahora vamos a hablar. ¿Cuál sería una opción interna del PSOE? Que María Jesús Montero eh, pudiera ser la candidata a suceder a Pedro Sánchez. Ojo, sucederle tanto en el gobierno como sucederle dentro del Partido Socialista como líder. Pues todo lo que me ha llegado a mí, y esto creo haberlo leído en diferentes medios, es que va vinculado. No existe la opción de que Pedro Sánchez dimita de presidente del gobierno y siga como presidente secretario general, en este caso, del Partido Socialista. Esto es lo que me ha llegado a mí. Otra alternativa es que ahora mismo no puede disolver las cámaras porque no han pasado un año desde que las disolvió la última vez, después de las elecciones municipales autonómicas, recordad, cuando no le fue muy mal al PSOE y aprovechó para dar un golpe de efecto que le funcionó para disolver el Parlamento, el Congreso y el Senado y convocar elecciones. No se podría hasta dentro de un año. Ahora no puede, lo que podría hacer es como esto no creo que ocurra, una dimisión en diferido, decir, bueno, voy a dimitir y cuando pueda disuelvo las cámaras y convoco elecciones. Es una opción que algunos han planteado, pero yo creo que no. Dentro de todo esto, algo que creo importante remarcar. Estamos hablando de María Jesús Montero como presidenta tanto de España. Ojo, porque la actual coalición de gobierno tendría que reelegirla y tendrían que volver a negociarlo todo y muchos partidos exigirían. Entonces yo no doy por hecho que salga elegida, tampoco digo que no sé lo que pasaría. Lo que sé es que si sale elegida el coste para los españoles sería enorme, pero todo lo que se habla es que, bueno, María Jesús Montero sería la persona que estaría ahí, pero que la influencia de José Luis Rodríguez Zapatero, que ya ha ido teniendo mucha en el PSOE en los últimos tiempos y cada vez la tiene más, pero que si esto sucede, él sería como el que esté llevando las riendas del Partido Socialista y tiene todo el sentido, porque ahora mismo no hay más que una persona, yo creo, que pudiera sustituir a Pedro Sánchez y ni siquiera al 100%, pero la que más se acerca por todo es José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente, que pudiera tomar, aunque sea de forma informal, ese papel, tanto manteniendo la coalición de gobierno como manteniendo especialmente toda la estructura interna del Partido Socialista. ¿Por qué nadie quiere que Pedro Sánchez dimita? ¿Por qué no tiene ninguna lógica que dimita? Porque si él se va todo el proyecto. Es un partido ultra personalista, no hay nada fuera de Pedro Sánchez, y si Pedro Sánchez dimite, el Partido Socialista estaría en un problema enorme. La única forma que veo, y tampoco pondría la mano en el fuego, como lo queréis decir, de salvar esa situación para el Partido Socialista, no para España, iríamos de Málaga a Malagón, es que José Luis Rodríguez Zapatero, de forma, aunque sea informal, tomase las riendas tanto del PSOE como del Gobierno de España. Como digo, dimita Pedro Sánchez o no, ya estamos en otra fase. Van a ir a por el Poder Judicial Independiente y van a ir a por los medios. Y cuando digo van a ir, no solo redoblando las críticas, que eso ya está ocurriendo actualmente, sino que van a ir por ley. Van a hacer diferentes leyes. De hecho, ya el aparato propagandístico del Partido Socialista, incluido uno de los hermanos Bardem, lo está diciendo abiertamente en medios como El Diario, que hay que ir a por el Consejo General del Poder Judicial y poner jueces, lo que ellos llaman progresistas, que vienen a ser afines y leales al gobierno, no independientes. Y ojo, porque también el periodismo va a ser más importante que nunca defenderlo, porque van a ir a por ello.
¿Qué puede pasar? Pues actualmente todo está en el aire. A lo mejor Pedro Sánchez decide que no dimite. Igualmente, todo esto que hemos estado diciendo sería no dimito a cambio de que los que me han ido atacando a mí y han atacado a mi mujer paguen por ello. Otra cosa que tampoco había dicho, se me ha olvidado, es que fuentes de dentro del PSOE decían, y tiene todo el sentido del mundo por cómo han ido cómo han sido los acontecimientos, es que Pedro Sánchez se quejaba de que dentro del Partido Socialista no estaban apoyando a la mujer de Pedro Sánchez, a su mujer. Estaban sí criticando a la derecha y demás, pero no estaban negando los hechos. A partir de entonces, pues ya se ha cerrado, incluso hasta Paje, han cerrado filas en torno a su mujer y a partir de ahí, pues a lo mejor sí que Pedro Sánchez ha conseguido una de esas cosas que él quería para no dimitir. Como digo, toda mi intuición es que no hay nada que haga ver que Pedro Sánchez puede dimitir. Yo le he dicho a toda la gente que Pedro Sánchez no dimite, me han dicho nos apostamos algo, me ha apostado a que no dimite, voy a deber jamones, voy a deber whiskies, voy a deber muchas apuestas perdidas, pero lo que me está llegando y por muchos sitios es que ha tomado la decisión de dimitir. Que esta decisión puede cambiar en las últimas horas del domingo por la noche, lunes. Yo no descarto nada, pero lo que tengo es eso y independientemente de lo que pase, que dimita o no, como digo, el ataque al Poder Judicial está en marcha, el ataque al periodismo independiente, especialmente a dos medios concretos, que son los que han sacado esto, el Confidencial y The Objective, está en marcha. De hecho, ya lo estamos viendo. No es algo que vaya a pasar, es algo que estamos viendo. A lo mejor eso se traduce también en aplicación de normativa, de leyes de financiación, probablemente. Y atención a lo que va a venir las próximas semanas, pues va a ser difícil. Y mientras que yo, ya sabéis mi posición, me alegraría mucho de que Pedro Sánchez dejase el gobierno. Como os estoy diciendo, cuidado con lo que puede pasar. Estamos en una situación peor que nunca, mayor polarización que nunca. España está muy fea y la alternativa que puede venir a Sánchez, especialmente si es alternativa, que es la única que pueda haber, de forma oficial o no, es José Luis Rodríguez Zapatero, me da miedo lo que pueda pasar. El único escenario que vería aceptable es que, bueno, que hubiera elecciones y que se decidiera. Puede que las gane otra vez la izquierda. La izquierda con todos sus socios, puede ser. Puede que esta vez las gane una alternativa. Quién sabe. Por acabar, la moción de censura es una baza, perdón. La amnistía es una baza que puede jugar Pedro Sánchez en la cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque aún no está aprobada, se aprobaría a finales de mayo y si el gobierno cae y también cae el Parlamento, no se aprobaría nunca esa amnistía. Entonces es una baza que tiene Pedro Sánchez para decirle a los independentistas, si queréis que salga, me tenéis que apoyar. Por ahí lo dejo. Sin más, me gustaría preguntaros a vosotros qué opináis. Me encantaría de verdad que me dierais vuestra opinión, pero creo que hay muchísimos asuntos que hemos tratado. Más allá de lo que haga Pedro Sánchez, ¿qué opináis que va a pasar en España? Creo que hay cosas que trascienden incluso a Pedro Sánchez. Y como siempre os pediría que si os ha gustado le deis a like, que compartáis y que os suscribáis si queréis ver más vídeos de política. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.